Hay 2 días en el calendario cristiano que todo el mundo conoce. El Viernes Santo, el día en que Jesús murió. El Domingo de Resurrección, el día en que volvió a la vida. Pero existe un tercer período que casi nadie examina. Casi 3 días completos en los que el cuerpo de Jesús de Nazaret yacía en una tumba sellada, en el silencio más absoluto que la historia ha registrado. Un período que las Escrituras rodean de una brevedad que resulta desconcertante, casi como si el texto no quisiera decir demasiado sobre lo que estaba ocurriendo en esas horas. ¿Qué estaba pasando exactamente mientras el mundo seguía girando afuera? ¿A dónde fue Jesús durante esas 72 horas? Porque hay algo que los 4 evangelios dejan perfectamente claro. El cuerpo estaba en la tumba, pero Jesús no estaba simplemente descansando. Hay una carta del apóstol Pedro que habla de un viaje. Hay un texto en el libro de Hechos que menciona un lugar específico. Y hay una palabra griega en el credo de los apóstoles que durante 2000 años ha generado más debate teológico que casi cualquier otra en todo el Nuevo Testamento. Hoy vamos a recorrer esas 72 horas, no para especular, sino para ver lo que el texto realmente dice y lo que la historia confirma. Para entender lo que ocurrió en esa tumba, primero hay que entender el mundo en que esa tumba existía. Era la Jerusalén del primer siglo de nuestra era, una ciudad que en los días previos a la Pascua se transformaba de manera radical. En condiciones normales, Jerusalén albergaba entre 50 y 80.000 habitantes permanentes, pero en los días de la Pascua judía la cifra se multiplicaba de forma exponencial. El historiador Flavio Josefo, que nació apenas unos años después de la crucifixión, y que escribía con la precisión de alguien que conocía la ciudad en persona, estimaba que durante la Pascua podían concentrarse en Jerusalén hasta 2,5 millones de peregrinos. Un número que los historiadores modernos ajustan a la baja, pero que aun reducido a 300 o 400.000 personas, sigue representando una transformación radical de una ciudad construida sobre colinas de roca caliza y conectada por calles que no superaban los 2 metros de ancho en sus zonas más densas. Llegaban desde Egipto, desde Mesopotamia, desde las costas de Asia Menor y desde los confines del Imperio Romano. Judíos de la diáspora que habían vivido toda su vida en ciudades donde el griego era el idioma dominante y que regresaban a Jerusalén una sola vez en la vida, o quizás nunca más. Traían ofrendas, traían animales para el sacrificio, traían el peso acumulado de un año entero de vida en el exilio y la esperanza de que en ese lugar, en ese templo que Herodes el Grande había pasado décadas reconstruyendo hasta convertirlo en una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo, algo de ese peso fuera a levantarse. La tensión política era palpable. Roma gobernaba Judea con la eficiencia calculada de quien sabe que el mayor peligro no es el ejército enemigo, sino la multitud que se convence de tener razón. Poncio Pilato, el prefecto romano, había viajado expresamente desde Cesarea Marítima a Jerusalén para supervisar la semana de la Pascua. No era una visita de cortesía, era una presencia militar deliberada, un recordatorio de quién tenía el poder real en esa ciudad. Las legiones romanas reforzaban sus posiciones en la Torre Antonia, que dominaba el patio norte del templo desde una altura que permitía a los soldados ver cualquier perturbación antes de que se convirtiera en motín. Los guardias del templo mantenían vigilancia doble. Cualquier chispa en una ciudad así de llena podía convertirse en incendio en cuestión de horas. Y en ese contexto exacto, en esa semana exacta, Jesús de Nazaret había entrado a Jerusalén en medio de una aclamación popular que las autoridades religiosas habían observado con una mezcla de alarma y cálculo frío. El hombre que había resucitado a Lázaro en Betania, a menos de 3 kilómetros de la ciudad, era ahora el tema de conversación en cada esquina.
Los que habían estado presentes en aquella tumba de Betania no podían callarse. Los que los escuchaban los miraban con esa mezcla particular de incredulidad y deseo de creer que es característica de los seres humanos cuando se les presenta algo que excede su capacidad de explicación. Comprender este mundo es comprender por qué la muerte de Jesús no fue simplemente una ejecución más de las muchas que el Imperio Romano llevaba a cabo con regularidad sistemática en sus territorios. La crucifixión era una forma de ejecución diseñada específicamente para comunicar un mensaje público: que el poder del Estado era absoluto, que quien lo desafiara podía esperar no solo la muerte, sino la muerte más humillante, más lenta y más visible posible. Los romanos crucificaban en las carreteras principales, no en lugares ocultos. Querían que la gente los viera. Querían que el mensaje fuera inconfundible. Y sin embargo, incluso dentro de esa lógica de brutalidad calculada, la ejecución de Jesús tenía una carga particular que la diferenciaba de las docenas de crucifixiones que Pilato había ordenado antes. La carga de las expectativas frustradas de un pueblo entero, la carga de los discípulos dispersos, la carga de las autoridades religiosas que habían apostado su credibilidad a que este hombre fuera silenciado definitivamente. Ahora bien, hay algo que el mundo del primer siglo entendía sobre la muerte que nosotros, con nuestra sensibilidad moderna, tendemos a pasar por alto. Para un judío del primer siglo, la muerte no era simplemente el cese de las funciones biológicas. Era un umbral, un pasaje hacia un estado de existencia diferente que las escrituras hebreas describían con una palabra específica: el Seol. La palabra aparece 65 veces en el Antiguo Testamento hebreo. No era el infierno en el sentido en que la imaginación posterior lo representaría, con llamas y tormentos eternos diseñados para la punición. Era, literalmente, el lugar de los muertos, el lugar al que iban todos los que morían, justos e injustos, mientras esperaban el juicio final. El Salmo 139 lo describe como un lugar del que incluso Dios no está ausente. El Eclesiastés lo describe como el destino inevitable de todo ser viviente. El libro de Job lo describe como un lugar de silencio y sombra, donde la existencia continúa, pero de una manera radicalmente disminuida. Era a ese mundo al que Jesús había descendido el viernes por la tarde, en el momento exacto en que en el templo se inmolaba el último cordero pascual del día. Y lo que iba a hacer allí era algo que, según los textos que examinaremos a continuación, ningún ser humano había hecho antes. El jardín de José de Arimatea olía a cedro recién cortado y a mirra y aloe. Según el Evangelio de Juan, Nicodemo, el fariseo que había visitado a Jesús en secreto durante la noche varios años antes, trajo una mezcla de estas dos sustancias aromáticas que pesaba aproximadamente 30 kilogramos. Juan 19:39. Una cantidad extraordinaria, una cantidad que en el contexto de los sepelios del primer siglo no era simplemente un gesto de respeto, sino una declaración. La misma cantidad que se usaba en los funerales de los reyes y los sumos sacerdotes. Nicodemo, que había llegado a Jesús de noche porque tenía demasiado que perder si alguien lo veía de día, lo estaba enterrando como a un rey. En público, delante de los mismos que lo habían condenado. El cuerpo fue envuelto en lienzos de lino, con las especias aromáticas distribuidas entre las capas de tela, según la costumbre judía de sepultura. Era una práctica que cumplía dos funciones simultáneas: retardar la descomposición el tiempo suficiente como para que el duelo pudiera realizarse con dignidad, y crear un registro físico, táctil, de la presencia del cuerpo.
Cada capa de lino era también un abrazo, la última caricia que los vivos podían ofrecer a los que se iban. La tumba era nueva. El Evangelio de Mateo lo especifica con una precisión que parece innecesaria hasta que se entiende su significado. Era una tumba que José de Arimatea había mandado excavar para sí mismo en la roca viva. Mateo 27:60. No era la tumba de un criminal, que hubiera sido una fosa común sin nombre ni señal. Era la tumba de un hombre rico, tallada en la piedra caliza de las laderas al oeste de Jerusalén, con suficiente espacio para que una persona pudiera entrar de pie. Una cámara sepulcral sellada con una piedra grande, redonda, que rodaba por un canal tallado en el suelo y encajaba en un nicho frente a la entrada, con un peso que hacía imposible moverla desde dentro. Afuera, la ciudad seguía respirando. El Shabbat había comenzado al ponerse el sol del viernes. Las calles de Jerusalén se habían aquietado con esa quietud característica que las ciudades judías adquirían desde el ocaso del viernes hasta el del sábado. Los peregrinos habían regresado a donde se hospedaban. Los mercados habían cerrado. El templo, que horas antes había sido testigo de la muerte del Cordero Pascual, descansaba en el silencio litúrgico del día sagrado. En algún lugar de esa ciudad, un grupo pequeño de hombres y mujeres procesaba algo que sus mentes no tenían categorías para procesar. Los discípulos habían huido. Pedro había negado 3 veces al hombre por quien había dicho que daría la vida, y el sonido del gallo que lo recordó lo siguió hasta el resto de sus días. Judas había muerto aquella misma mañana, según el libro de los Hechos, en un campo que desde entonces sería conocido como el campo de sangre. Hechos 1, 18-19. Los que quedaban estaban encerrados, según el Evangelio de Juan, por miedo a los judíos. Juan 20:19. Era el miedo específico de quienes saben que han estado asociados con alguien que acaba de ser ejecutado por el Estado. El miedo de quienes se preguntan si son los próximos en la lista. Pero las mujeres no se habían encerrado. María Magdalena, María la madre de Santiago, Salomé. Lucas añade a Juana. Eran ellas las que habían permanecido al pie de la cruz cuando los hombres habían huido. Habían visto el cuerpo descolgado, envuelto, depositado en la tumba. Y según los 3 evangelios sinópticos, habían notado exactamente dónde estaba la piedra, exactamente cómo había sido sellada, con la precisión de quienes ya estaban planificando regresar en cuanto terminara el Sabbat. Estaban esperando. Pero lo que estaban esperando era simplemente volver a ungir el cuerpo de alguien que amaban. No estaban esperando lo que iban a encontrar. Y mientras ellas esperaban en Jerusalén, mientras los discípulos se escondían y las autoridades religiosas dormían el sueño de quienes creen haber ganado, en la tumba sellada del jardín, o más precisamente, en la dimensión de existencia a la que Jesús había accedido al cruzar el umbral de la muerte, algo estaba ocurriendo. Algo que Pedro, años después, describiría con una brevedad que sólo aumenta el misterio. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Estas 2 oraciones han generado más discusión teológica que casi cualquier otro pasaje del Nuevo Testamento fuera de los Evangelios. Y la razón es simple. Si se toman en serio, implican algo que la mayoría de los creyentes nunca ha contemplado directamente. Implican que entre la muerte y la resurrección, Jesús hizo algo. Fue a algún lugar, se comunicó con alguien.
Hay 3 preguntas que este pasaje abre de manera inmediata. La primera, ¿qué significa vivificado en espíritu? La segunda, ¿quiénes son esos espíritus encarcelados? La tercera, ¿qué les predicó? Empecemos por la primera pregunta, porque es la que lo sostiene todo. La frase griega original es «zoopoieteis de pneumati», vivificado, hecho vivo en espíritu. No es una referencia a la resurrección corporal. Eso vendría el domingo. Esto es algo que ocurrió entre la muerte y la resurrección. Una forma de existencia activa, consciente, que Jesús mantuvo durante las horas en que su cuerpo físico permanecía en la tumba. La tradición teológica ha llamado a este estado de diferentes maneras. La más conocida en el lenguaje del credo de los apóstoles es aquella que ha generado la mayor controversia histórica. Descendió a los infiernos. Aquí la filología es crucial. La palabra latina que el credo usa es inferna, no infernum, en el sentido de lugar de tormento eterno. Inferna, en latín clásico, designaba el mundo de abajo, el lugar de los muertos, el equivalente directo de la palabra griega Hades y de la palabra hebrea Sheol. No estamos hablando del infierno de Dante con sus círculos de fuego y sus tormentos diseñados para la eternidad. Estamos hablando del lugar al que iban todos los muertos, sin excepción, en la cosmología del Antiguo Testamento. El lugar que el libro del Eclesiastés describe como el destino común de todos los seres vivientes. El lugar que el Salmo 88 describe como el abismo más profundo, en las tinieblas, en las profundidades. El Salmo 16, que Pedro cita textualmente en su discurso del día de Pentecostés en el libro de los Hechos, dice esto: «No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Hechos 2:27. Pedro estaba citando a David hablando de Jesús, y la implicación directa es que el alma de Jesús estuvo en el Hades, no de forma permanente, no sin propósito, pero estuvo allí. Ahora la segunda pregunta: ¿quiénes son los espíritus encarcelados? Aquí es donde las interpretaciones divergen con más claridad, y es importante presentar las 3 principales con la honestidad que merecen. La interpretación más antigua y más extendida en los primeros siglos del cristianismo sostiene que estos espíritus son los justos del Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas, todos los que habían vivido y muerto antes de la llegada del Mesías y que esperaban en el Seol el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a lo largo de siglos. Abraham, que había creído en la promesa cuando todavía no tenía forma humana. Isaac, que había yacido sobre el altar y había bajado de él vivo. Jacob, que había luchado con el ángel y había cruzado el Jordán con su familia entera. Moisés, David, Isaías, que había profetizado la venida del siervo sufriente con una precisión que todavía deja sin palabras a quienes leen Isaías 53 por primera vez. Todos ellos esperando. Y Jesús, descendiendo al lugar donde esperaban, para anunciarles que la espera había terminado. Esta interpretación tiene un nombre: el descensus ad inferos, el descenso a los infiernos, y aparece en escritores tan tempranos como Ignacio de Antioquía en el siglo II. La segunda interpretación, defendida principalmente por Agustín de Hipona y por una parte significativa de la tradición protestante, sostiene que los espíritus encarcelados son específicamente los contemporáneos de Noé, y que la predicación que les hizo Jesús no fue un anuncio de salvación, sino una proclamación de victoria, una declaración de que el poder de la muerte había sido derrotado, no una segunda oportunidad para quienes habían rechazado la primera, sino una notificación formal
de que el juicio que habían evitado en vida ahora era definitivo, porque el único que podía haberlos redimido había completado su obra. Y hay una tercera lectura, presente en algunos de los padres de la Iglesia que escribían en griego, que vincula este pasaje con la imagen del Salmo 24, donde una voz clama ante las puertas del Hades: «Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria». Salmo 24:7. No es una petición de permiso, es una orden. La imagen de alguien que no llama para que le abran, sino que derriba lo que está cerrado. Las tres interpretaciones tienen algo en común. Ninguna describe esas 72 horas como un periodo de inactividad. Jesús no estaba simplemente esperando. Pero el relato bíblico no termina con Pedro. Hay otro texto que añade una dimensión que con frecuencia se pasa por alto y que está en el lugar menos esperado. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. El capítulo de la resurrección, que Pablo escribe con la urgencia de alguien que sabe que está transmitiendo algo que no puede permitirse explicar mal. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Primera de Corintios 15, 22-23. La palabra primicias es clave y merece detenerse aquí un momento. En el contexto del calendario agrícola de Israel, las primicias eran la primera porción de la cosecha, ofrecida a Dios antes de que el resto pudiera ser recogido. Era una consagración del conjunto a través de la parte. El gesto de llevar las primicias al templo no significaba simplemente «gracias por este primer fruto». Significaba «lo que este fruto representa, toda la cosecha que viene detrás, ya es tuya». Era una declaración sobre el futuro basada en la evidencia del presente. Pablo está diciendo que la resurrección de Jesús no fue un evento aislado y sin precedentes que ocurrió una sola vez en la historia y nunca se repetirá. Fue el primero de una serie, el inicio de algo que aún no ha terminado. Y eso significa que esas 72 horas no eran simplemente la pausa entre la muerte y el regreso. Eran el momento en que algo fundamental en la estructura del cosmos, la estructura que determinaba qué pasaba con los muertos, dónde iban, cuánto tiempo esperaban, qué podía romper ese estado, fue alterado de manera permanente. La carta a los Efesios lo expresa con una imagen que el mundo antiguo entendía perfectamente, tomada del Salmo 68. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Efesios 4:8. Era la imagen de un general victorioso, regresando de la batalla, con los prisioneros liberados marchando detrás de él. En el mundo romano, ese desfile se llamaba triunfo. Era el reconocimiento público y formal de que el enemigo había sido derrotado, que los cautivos estaban libres, que el orden que había existido antes de la batalla ya no existía más. Pablo está aplicando esa imagen a lo que ocurrió en el Hades durante esas 72 horas. Y todo esto ocurrió en silencio, sin testigos humanos, sin ningún evangelista que pudiera reportar lo que había visto desde dentro. Solo el texto, con su brevedad deliberada, señalando hacia algo que ocurrió en una dimensión de existencia a la que ningún ser humano vivo tenía acceso. Hay un pasaje del Evangelio de Mateo que es tan breve y tan desconcertante que la mayoría de los lectores lo pasan por alto. Mateo 27, 52-53. Los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. 2 versículos, 4 oraciones, y sin embargo, si se toman en serio,
describen algo que no tiene paralelo en ningún otro texto del Nuevo Testamento. Los sepulcros se abrieron en el momento de la muerte de Jesús, el viernes. Los cuerpos no salieron hasta el domingo, después de la resurrección. Mateo está describiendo dos eventos separados por 2 días. El primero coincide con el momento en que Jesús cruza el umbral de la muerte. El segundo, con el momento en que lo cruza de vuelta, en dirección contraria. Ese intervalo, esas horas entre el viernes y el domingo en que los sepulcros estaban abiertos, pero los cuerpos todavía no habían salido, es el intervalo que ningún texto sagrado describe desde dentro. Es el misterio que más silencio ha generado en la historia del pensamiento cristiano. Aquí hay algo que la mayoría de los sermones de Semana Santa nunca mencionan. La imagen del descenso de Jesús al Hades no fue una sorpresa para los primeros lectores de estos textos. Era una imagen que ellos reconocían, una imagen con una historia muy larga detrás de ella, tanto dentro como fuera del mundo bíblico. Vamos al Salmo 88, uno de los salmos más oscuros y menos citados de todo el Salterio. Es el único salmo que no termina con ninguna nota de esperanza. Comienza en oscuridad y termina en oscuridad. El salmista escribe desde un lugar que describe como el abismo, las tinieblas, el lugar del olvido. Y hay una línea que resulta especialmente perturbadora cuando se lee en su idioma original. ¿Acaso realizarás prodigios para los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será proclamada en el sepulcro tu misericordia? Salmo 88, 10-11. En el contexto del pensamiento del Antiguo Testamento, la respuesta implícita a esas preguntas era no. Los muertos no se levantaban. El Seol era un lugar del que no se regresaba, un lugar de suspensión permanente. Pero algo comenzó a cambiar en el pensamiento judío a lo largo del periodo que los historiadores llaman el Segundo Templo, desde el siglo VI a.C. hasta la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era. Comenzó a articularse con más claridad la idea de que el Seol no era un estado definitivo para todos, sino un estado de espera para los justos. Que había una categoría de muertos que no estaban simplemente en las sombras, sino aguardando el cumplimiento de una promesa que se había hecho en la historia y que todavía no se había cumplido completamente. Los rollos del Mar Muerto lo confirman de una manera que resulta notable. Descubiertos en las cuevas de Qumran en 1947, estos textos fueron datados con precisión entre el siglo II a.C. y el año 68 de nuestra era, exactamente contemporáneos con el ministerio de Jesús y con la redacción del Nuevo Testamento. Son los textos más antiguos del Antiguo Testamento que poseemos, y junto a ellos aparecen textos de la comunidad que los preservó, textos que expresan expectativas específicas sobre lo que el Mesías haría cuando llegara. El fragmento conocido como 4CU 521 dice esto, y vale la pena leerlo despacio. El Señor visitará a los piadosos, y a los justos llamará por nombre. Sobre los humildes reposará su espíritu. A los fieles renovará con su poder, porque glorificará a los piadosos sobre el trono del reino eterno. Liberará a los cautivos, dará vista a los ciegos, enderezará a los encorvados. Y el Señor hará obras gloriosas que no han existido, como Él prometió. Pues Él sanará a los heridos, y a los muertos vivificará, y a los pobres anunciará buenas nuevas. Un texto que circulaba en el mundo judío del tiempo de Jesús. Un texto que sus discípulos podrían haber conocido, y que describe, con una precisión que resulta difícil atribuir al azar, exactamente lo que el Nuevo Testamento afirma que ocurrió. Pero hay algo más que la mayoría de los creyentes occidentales no conocen, porque está guardado en una tradición que el occidente cristiano ha ignorado durante siglos. El ícono de la anástasis,
que es la palabra griega para resurrección, en la iconografía ortodoxa oriental. Este icono no muestra a Jesús saliendo de una tumba mientras los ángeles tocan trompetas y las mujeres corren a dar el aviso. Muestra algo completamente diferente. Muestra a Jesús, de pie, sobre las puertas rotas del Hades, tirando de las manos de Adán y Eva para sacarlos del abismo. A sus pies están las cadenas y los candados rotos. A su alrededor, esperando su turno, están los justos del Antiguo Testamento. David con su arpa, Moisés con las tablas de la ley, Juan el Bautista señalando hacia adelante como lo hacía en vida. Esta imagen no es una invención medieval ni una elaboración artística tardía. Sus raíces iconográficas se remontan al siglo IV y sus raíces teológicas a los primeros padres de la Iglesia que escribían en griego, en el idioma del Nuevo Testamento, y que conocían el peso exacto de las palabras que estaban interpretando. San Ignacio de Antioquía, que murió como mártir alrededor del año 110 de nuestra era, menos de 80 años después de la crucifixión, escribió sobre el descenso de Jesús al Hades con la naturalidad de alguien para quien era un dato establecido dentro de la fe cristiana, no una especulación marginal. Ireneo de Lión, en el siglo II, lo describe como el cumplimiento de la misión de Jesús en todas las dimensiones de la existencia: el cielo, la tierra y el lugar de los muertos. Tertuliano, a finales del siglo II, lo menciona como parte de la fe recibida. Hay una palabra en el libro del Apocalipsis que recoge todo esto con una economía asombrosa. Juan escribe que Jesús se le apareció en la isla de Patmos y le dijo: «Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Apocalipsis 1, 17-18. Las llaves. En el mundo antiguo, las llaves eran el símbolo del poder sobre el acceso. Quien tenía las llaves de un lugar decidía quién entraba y quién salía. No le pedía permiso a nadie, no negociaba, tenía autoridad. Jesús no salió del Hades de la misma manera en que entró. Entró como cualquier mortal que cruza el umbral de la muerte, con la diferencia de que ningún mortal lo había cruzado siendo quien él era. Salió como alguien que había tomado el control de ese umbral para siempre. La imagen no es la de un prisionero liberado, sino la del liberador que entra en la prisión, rompe las cadenas y sale llevando a los prisioneros consigo. Y en esa diferencia está la razón por la que Pablo, en esa misma primera carta a los Corintios, puede escribir con una ironía que casi parece un desafío dirigido a la muerte misma: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios 15:55. No es una pregunta retórica vacía, pronunciada desde la comodidad de quien nunca ha tenido que enfrentar la muerte de cerca. Pablo había sido apedreado y dado por muerto. Había naufragado. Había pasado noches en cárceles que no se parecían en nada a las prisiones modernas. Conocía la muerte de cerca, y sin embargo la interpelaba así, porque algo había ocurrido en esos 3 días que cambió para siempre las reglas del juego. Hay una escena al final del Evangelio de Lucas que casi siempre se lee como una historia de aparición post-resurrección. 2 discípulos caminando hacia Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén, el mismo domingo de la resurrección. Un desconocido que se une a ellos en el camino y les pregunta de qué hablan. Y ellos, con esa mezcla de incredulidad y dolor que solo tiene quien ha visto morir sus esperanzas, responden con una frase que es uno de los resúmenes más honestos del colapso espiritual que existe en toda la literatura bíblica. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
Lucas 24:21. Tiempo pasado imperfecto. Esperábamos. Ya no esperamos. Y entonces el desconocido hace algo que resulta extraordinario en su sencillez. No les muestra las manos con las marcas de los clavos. No hace ninguna demostración sobrenatural. Les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y desde todos los profetas, les fue declarando en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 26 a 27. Todas las Escrituras, desde Génesis. La promesa hecha en el jardín del Edén de una semilla de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. El cordero que Abraham encontró entre los matorrales, cuando Dios detuvo su mano sobre Isaac. Génesis 22:13. El Salmo 22, que comienza con las mismas palabras que Jesús pronunció desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22:1, Mateo 27:46. El siervo sufriente de Isaías 53, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, cuya herida traería nuestra sanidad. Isaías 53:5. Zacarías y las 30 monedas de plata arrojadas al campo del alfarero. Zacarías 11, 12 a 13. Y el profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, y que el propio Jesús había señalado en el Evangelio de Mateo como la única señal que le daría a su generación. Mateo 12:40. Toda la historia del Antiguo Testamento señalando hacia ese punto exacto, hacia esa tumba, hacia esos 3 días, hacia ese silencio del sábado que era la pausa entre 2 actos de la misma historia que llevaba milenios desarrollándose. Los 2 discípulos de Emaús no reconocieron al desconocido mientras caminaban durante horas. Lo reconocieron en un instante, el momento en que partió el pan. Y en ese mismo instante, él desapareció de su vista. Lo primero que hicieron fue decirse el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lucas 24:32. El corazón ardiendo no es una metáfora vaga de emoción religiosa. Es la descripción física de lo que le ocurre a una mente cuando algo que no podía ver, de repente ve. Cuando los fragmentos dispersos de una historia que no entendía, de repente encajan. Cuando el silencio que parecía vacío resulta ser el silencio de algo que estaba ocurriendo justo por debajo de la superficie de lo visible. Muchas personas que están viendo esto han vivido o están viviendo sus propios 3 días. Ese periodo en el que algo que amaban o en lo que creían está en la tumba. Ese sábado interior en el que el viernes ya pasó, pero el domingo todavía no llegó. Ese silencio que puede interpretarse de 2 maneras completamente distintas: como abandono o como algo que está ocurriendo en una dimensión a la que todavía no se tiene acceso. Las mujeres que fueron al sepulcro el domingo por la mañana no fueron con expectativas de resurrección. Fueron con mirra y especias para ungir un cuerpo muerto. No estaban esperando lo que encontraron. Y sin embargo, lo encontraron. No porque lo hubieran previsto, no porque lo hubieran pedido con suficiente fe, sino porque ocurrió, independientemente de su capacidad de preverlo o de merecerlo. Hay un detalle en el relato de la resurrección que Juan incluye y que los otros 3 evangelios no mencionan. Un detalle tan pequeño que es fácil leerlo sin detenerse en él.
Cuando Pedro y Juan corrieron al sepulcro al escuchar el informe de María Magdalena, Juan llegó primero, pero no entró. Se quedó en la entrada y miró hacia adentro, y vio los lienzos puestos. Juan 20:5. Pedro, que llegó después, entró directamente, como era su costumbre, y vio los lienzos, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Juan 20:7. Este detalle, el sudario enrollado, separado, colocado en un lugar específico, ha fascinado a los estudiosos durante siglos. No es el desorden de alguien que ha escapado a toda prisa, que ha tenido que luchar para salir de las vendas que lo envolvían, que ha dejado todo tirado en su urgencia por irse. Es el orden de alguien que ha terminado lo que tenía que hacer y lo ha dejado todo en su lugar antes de irse, con calma, con propósito. Juan dice de sí mismo, en ese momento, que vio y creyó. Juan 20:8. No vio el cuerpo resucitado, no vio el ángel, no vio ninguna demostración sobrenatural. Vio la ausencia ordenada. Y esa ausencia le bastó. Hay algo en esa frase que merece detenerse el tiempo suficiente para que aterrice. Juan creyó sin ver. Creyó basado únicamente en la disposición de unos lienzos de lino en una tumba vacía, basado en el orden de lo que faltaba, basado en la forma en que el silencio de ese lugar comunicaba algo que ninguna palabra habría podido transmitir con la misma claridad. Ahora bien, ¿qué ocurrió exactamente en esas 72 horas? La verdad honesta es que el texto nos da suficiente para formular la pregunta con precisión, pero no suficiente para responderla con una certeza fotográfica. Lo que sí podemos afirmar, con base en los textos que hemos examinado hoy, es esto. La muerte de Jesús no fue un estado pasivo. El lugar al que fue tiene nombre en las Escrituras. Hubo una proclamación, un acto que los textos del Nuevo Testamento describen consistentemente como victoria. Y cuando las mujeres llegaron al jardín al amanecer del primer día de la semana y encontraron la piedra removida, no estaban encontrando el final de la historia. Estaban encontrando la señal de que lo que había ocurrido en silencio, en la oscuridad de esos 3 días, ya había terminado. El ángel que estaba sentado sobre la piedra removida dijo algo que podría parecer innecesario, dado que la tumba estaba visiblemente vacía. Sin embargo, lo dijo. No está aquí. Mateo 28:6. 3 palabras, 4 en griego. Ouk estin hode. No está aquí. Fue, actuó, regresó. Y el lugar que dejó, esa tumba ordenada con los lienzos perfectamente dispuestos, es la evidencia silenciosa de que la muerte, por primera vez en la historia de la humanidad, fue cruzada en las 2 direcciones. La próxima pregunta es ¿qué significa que eso haya ocurrido para todo lo que viene después? Y eso es exactamente lo que exploraremos en el próximo episodio. Lo que ocurrió en esos 3 días no fue un paréntesis, fue el capítulo central de una historia que lleva milenios desarrollándose. El cuerpo en la tumba, el alma en movimiento, y el domingo por la mañana, una tumba vacía con los lienzos perfectamente doblados. La próxima vez hablaremos de los primeros testigos del domingo por la mañana y de lo que eso cambió para siempre en sus vidas. Porque hay algo en esos encuentros que nadie ha examinado de cerca. Si este video te hizo pensar, compártelo con alguien que tenga las mismas preguntas. Te vemos en el próximo episodio. Hay algo más en el texto de Pedro que merece atención cuidadosa y que raramente se examina. La carta dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra griega que se usa aquí es ekeruxen, que viene de kerux, el heraldo. En el mundo griego y romano, el kerux
Era el oficial que anunciaba en voz alta los decretos del rey o del emperador. No era un predicador en el sentido moderno, alguien que persuade o exhorta. Era un proclamador oficial, alguien que llevaba un mensaje de autoridad y lo declaraba públicamente. La diferencia no es un detalle lingüístico menor. Es la diferencia entre una conversación y una proclamación, entre una invitación y un decreto. Cuando se combina esto con la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La imagen que emerge no es la de un Jesús que baja al lugar de los muertos en derrota y tiene que abrirse paso poco a poco. Es la imagen de alguien que entra en ese lugar como vencedor, proclama públicamente lo que ha ocurrido y sale llevando consigo lo que vino a buscar. Pero hay una tercera dimensión que aparece en la primera carta de Pedro, inmediatamente después del pasaje que ya examinamos, y que la mayoría de los lectores no conecta con él porque hay un cambio de capítulo en el medio. Primera de Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. El Evangelio predicado a los muertos, no a los vivos, a los que ya habían cruzado el umbral antes de que el Evangelio existiera como mensaje articulado en la historia. Pedro está diciendo que la proclamación del descenso no era una segunda oportunidad genérica para todos los muertos de la historia. Era específicamente para aquellos que no habían tenido acceso al mensaje que la muerte y resurrección de Jesús ahora hacía posible. Todo esto confluye en lo que los teólogos del período patrístico llamaban la harrowing of hell, literalmente, el desbaratamiento del infierno. La imagen de alguien que entra en un lugar de cautiverio, lo desbarata desde adentro y sale llevando a los cautivos libres. Una imagen que aparece en la homilía anónima del Sábado Santo, uno de los textos litúrgicos más antiguos del cristianismo oriental, que describe así el momento del descenso. ¿Qué ha ocurrido? Un gran silencio reina en la tierra hoy, un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el Rey duerme. La tierra tembló y no se movió, porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antes de los siglos. Este texto, cuyo autor es desconocido, pero cuya antigüedad se remonta al menos al siglo IV, es posiblemente la descripción más poderosa que existe del sábado entre la muerte y la resurrección. No habla de un cuerpo en reposo, habla de un rey que ha entrado en el sueño de los muertos con un propósito, y que al despertar, despertará con él a los que llevaban siglos esperando. La pregunta que este texto planta y que ninguna respuesta teológica agota completamente es esta. ¿Qué significa para los que vivimos ahora que ese descenso ocurrió? ¿Qué cambia, en términos concretos y no solo abstractos, el hecho de que quien tiene las llaves de la muerte y del Hades las tenga precisamente porque bajó hasta allí y las tomó? Esa pregunta no tiene una respuesta que quepa en un párrafo, pero no puede dejarse sin plantear. Pero hay un detalle en el relato de la sepultura que los otros evangelios no mencionan, y que Mateo incluye, y que abre una ventana al estado mental de quienes creían haber ganado. El día siguiente de la muerte de Jesús, el sábado, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato y le dijeron algo que resulta, en retrospectiva, extraordinariamente revelador. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo,
resucitó de entre los muertos. Mateo 27, 63 a 64. Hay algo fascinante en esta petición. Los discípulos no estaban pensando en la resurrección. Estaban encerrados por miedo. Las mujeres estaban esperando que pasara el sábado para ir a ungir un cuerpo que daban por muerto definitivamente. Nadie en el círculo cercano de Jesús estaba planeando nada que requiriera una guardia en la tumba. Y sin embargo, los que habían pedido su muerte sí se acordaban de sus palabras. Se acordaban de la promesa del tercer día y tenían suficiente miedo de ella como para pedir una guardia romana, no solo un sello. Pilato les concedió la guardia, y la tumba fue sellada con el sello del Imperio Romano, lo que significaba que cualquier persona que rompiera ese sello podía esperar la pena capital como consecuencia. El sello más poderoso del mundo, más poderoso de la época, puesto sobre una piedra que pesaba lo suficiente para que varios hombres fuertes no pudieran moverla, vigilado por soldados profesionales que sabían exactamente qué les ocurría si se quedaban dormidos en guardia. Y aún así, cuando las mujeres llegaron al amanecer del domingo, encontraron la piedra ya removida. No encontraron soldados en sus posiciones. Encontraron un ángel sentado sobre la piedra, como si estuviera descansando en una banca de jardín, con la expresión de alguien para quien todo lo que acababa de ocurrir era perfectamente normal. Mateo 28, 2 a 4. Y los soldados, que según el mismo Mateo, temblaron de miedo y quedaron como muertos, corrieron a la ciudad a reportar lo que había ocurrido. No a Pilato, a los principales sacerdotes, que los sobornaron para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo mientras dormían. Mateo 28, 11 a 13. Es notable que la explicación alternativa que las autoridades fabricaron admitiera implícitamente el hecho que buscaban negar. La tumba estaba vacía. No discutían eso, discutían la causa. Y esa admisión, puesta en boca de quienes tenían todo el interés en que el cuerpo estuviera todavía donde lo habían dejado, es quizás el testimonio más involuntario e irrefutable de todos los que rodean los eventos de ese fin de semana.